Buen día. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Confirmen audio, por favor. ¿Me escuchan bien? Parece que sí. Ok. Bueno. Estamos desarrollando el capítulo de la isomería. Solo para recordar un poquitito, la isomería es el fenómeno por el cual compuestos orgánicos distintos con propiedades físico-químicas distintas tienen la misma estructura, la misma composición. Habíamos visto en la clase pasada que la isomería puede ser estructural, y en la isomería estructural teníamos la isomería de cadena o esqueleto, teníamos la isomería de posición y teníamos la isomería de función. Ejemplos de isómeros de cadena podrían ser butano y metilpropano. Son isómeros en los cuales la cadena, la forma en que se unen los átomos varía entre los isómeros. Hemos visto también la isomería de posición. Por ejemplo, un butanol y dos butanol son isómeros de posición. O sea, isómeros en los cuales lo que varía es la posición de un grupo funcional, de un sustituyente, de un doble o triple enlace. Y hemos visto también la isomería de función. Isómeros que difieren entre sí en la función orgánica. Ejemplo, propanal y propanona son isómeros de función. La misma fórmula molecular, pero uno es un aldehído y otro es una cetona. Entonces, los tres principales tipos de isomería estructural: la isomería de cadena o esqueleto, la isomería de posición y la isomería de función. Más adelante vamos a ver lo que es la tautomería y la metamería. En las reacciones químicas son isomerías especiales. Después hemos visto, un detalle, los isómeros estructurales son compuestos distintos con nombres distintos. Pero también existe la estereoisomería, y la estereoisomería son compuestos con la misma estructura, con el mismo nombre, pero que difieren en la ubicación espacial en la estructura tridimensional. Y ahí tenemos la isomería geométrica, que se da en los alquenos, no en todos, en los alquenos que cumplan las condiciones que vimos la clase pasada, y en los ciclos disustituidos. Cuando hablamos de isomería geométrica, hablamos de isómeros cis-trans y de isómeros EZ, que se aplica sobre todo en alquenos, pero también en ciclos. Y quedamos, ya empezamos, pero vamos a repasar un poquitito para ubicarnos otra vez en el tiempo y en el espacio. Quedamos en la estereoisomería óptica. Vamos a mirar bien esta presentación. ¿Están viendo la presentación, verdad? Ok. Esta tarde, ayer estaba preparando, esta tarde les paso un lindo ejercitario de isomería. Hermosos, divertidos ejercicios para que practiquen. Bueno, primer requisito fundamental para que exista isomería óptica: tiene que haber por lo menos un carbono quiral, o lo que es lo mismo decir un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico es un carbono sp3, por lo tanto, un carbono con 4 enlaces simples
Y esos 4 enlaces simples están unidos a 4 sustituyentes distintos. Puede haber 1, 2, 3 en una misma molécula, pero tiene que haber por lo menos uno. Las moléculas son tridimensionales. Entonces, a esa molécula que tiene un carbono asimétrico, como el alfa hidroxipropanoico o ácido láctico que estamos viendo aquí, lo dibujamos de manera tridimensional. Algunos libros traen este dibujo que está aquí, que estamos viendo, que colocan 2 de los sustituyentes en el mismo plano, o sea, con enlace. Esta rayita punteada que está con el metilo quiere decir hacia atrás. Y esta rayita sombreada que está con el hidrógeno quiere decir hacia adelante. Entonces, es una manera de representar. Ahora, nuestro programa pide proyección de Fisher. Y la proyección de Fisher consiste en agarrar tu molécula tridimensional, coloca en el centro el carbono asimétrico y unido a él en forma de cruz los 4 sustituyentes distintos. Totalmente al azar. Los 4 sustituyentes distintos, al azar, cualquier lado puede estar cualquiera, y a partir de esa ubicación se empieza a hacer el estudio de la configuración estereocéntrica. Un estereocentro es el carbono asimétrico. Al carbono asimétrico también se le llama estereocentro. Entonces, tenemos una molécula de ácido láctico. Notamos que tiene un carbono asimétrico. Colocamos el carbono asimétrico en el centro. Sus 4 sustituyentes unidos a él en forma de cruz. Y luego determinamos la prioridad de los sustituyentes según las reglas de Cahn-Hingold-Prelog. Por ejemplo, en el ácido láctico. Bueno, ¿qué dicen las reglas de Cahn-Hingold-Prelog? Dice, mire en cada sustituyente el elemento que está unido directamente al carbono asimétrico. El átomo tendrá mayor prioridad el que tenga mayor masa atómica, o lo que es lo mismo decir, mayor número atómico. Arriba tenemos carboxilo. ¿Quién se une al centro asimétrico? Carbono. A la izquierda tenemos hidroxilo. ¿Quién se une al centro asimétrico? Oxígeno. Abajo tenemos metil. Se une el carbono y a la derecha el hidrógeno. De estos 4 grupos, el más prioritario es el hidroxilo, es el OH. No confundir con prioridad de grupos funcionales o funciones químicas. Acá no tiene nada que ver. Acá es mirar qué átomo se une al carbono asimétrico. Y el hidroxilo es el número 1 porque el oxígeno tiene mayor número atómico, mayor masa que carbono e hidrógeno. Después buscamos el número 2. De entrada luego hay que decir que el hidrógeno siempre es el de menor prioridad, porque nada pesa menos que el hidrógeno. Entre carboxilo y metilo, cuando el primer elemento es similar, vamos al segundo elemento. Carboxilo tenemos carbono-carbono con el estereocentro. Y metilo también tenemos carbono-carbono. Pero carboxilo, después del carbono, está oxígeno.
Y metil, después de carbono, está hidrógeno. Y así vamos buscando hasta un punto de desempate. Si hay doble enlace, se desglosa el doble enlace como si fueran dos enlaces simples. Ya verán en los ejercicios. Por lo tanto, en este ácido alfa hidroxipropanoico o ácido láctico, el grupo número 1 es el OH. El número 2 es el carboxilo. Y el número 3 es el metil. A partir de ahí, unimos los tres grupos principales, ignorando el de menor prioridad, unimos en un giro, horario o antihorario, según se siga o no el sentido de las agujas del reloj. Entonces, de OH a carboxilo, de carboxilo a metil, tenemos un giro horario. Una vez determinado el giro, verificamos en la estructura de Fisher dónde está el grupo de menor prioridad. Si el grupo de menor prioridad está en horizontal, izquierda o derecha, giro horario es S y giro antihorario es R. Se coloca delante del nombre entre paréntesis S o R mayúscula y el paréntesis separado por guión del nombre del compuesto. Si es que el grupo de menor prioridad está en la horizontal, sentido horario S, sentido antihorario R. Ahora, si el grupo de menor prioridad estuviera arriba o abajo, o sea, en la vertical, la configuración es al revés. Sentido horario es R y sentido antihorario es S. Esto sí o sí va a salir un tema en el segundo parcial, donde vas a tener que determinar si es R o S, o hacer lo que te dice el tema, escribir, por ejemplo, la fórmula del R2-butanol o algo por el estilo. Avancemos. Muy bien. Entonces, como hicimos la clase pasada, estamos repasando porque es importante. Ya hicimos esto la clase pasada, pero vale la pena repasar. El 2-butanol, yo recuerdo que le dije así en la configuración. El 2-butanol, entonces, el OH es el número 1, el etil es el número 2 y el metil es el número 3. Sentido horario, uniendo 1, 2 y 3. Sentido horario con hidrógeno en la vertical. Esto es R. R2-butanol. R mayúscula entre paréntesis separado de I. Ácido láctico ya hicimos recién. Si tenemos el ácido 2-cloro, 2-fenil propanoico, hacemos la fórmula, identificamos el carbono asimétrico y le asignamos prioridad. Número 1 va a ser cloro. Número 2 va a ser carboxilo. Y número 3 va a ser fenil. 1, 2, 3. Sentido horario con el grupo de menor prioridad, que acá es metil en la vertical. Sentido horario, grupo de menor prioridad en la vertical. Esto es R.
Y acá adelante tenemos que poner R mayúscula entre paréntesis con un guión. O sea, clarito, fácil, lo que es configuración del estereoceno. Todo compuesto, escuchen bien, todo compuesto químico orgánico que tiene un solo carbono asimétrico siempre va a consistir en un par RS de isómeros ópticos. ¿Cómo se cambia la configuración? El primero era 2-butanol y era R. ¿Cómo escribir su enantiómero? ¿Qué es un enantiómero? El enantiómero es una imagen no superponible de la molécula con una configuración distinta. Eso es un enantiómero. Cuando hay un carbono asimétrico. O sea, el R2-butanol, su enantiómero va a ser el S2-butanol. ¿Cómo hacemos la fórmula del enantiómero? Hacemos que la molécula se mire en el espejo. En otras palabras, cabeza y pie permanecen en el lugar, pero cambiamos la posición de los brazos. El etil pasa a la izquierda y el metil pasa a la derecha. Ahí el R2-butanol se va a convertir en S2-butanol. Acá el ácido láctico es 1, 2, 3, es S. Así dibujado es S ácido láctico. Entonces, cambiando de posición, los brazos, o H pasa a la derecha, H viene a la izquierda, ahí va a ser el R ácido láctico. Y el ácido 2-cloro-2-fenilpropanoico, la misma cosa. Dejo cloro y metil en su lugar, fenil pasa a la derecha, carboxilo viene a la izquierda, y así se va a convertir en su enantiómero. Así como está acá, es R, cambiando la posición de los brazos va a ser S. Un par RS consiste en un par de enantiómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros ópticos no superponibles y por lo tanto tienen ciertas propiedades distintas. En biomoléculas también se utiliza una manera de representar el carbono asimétrico que consiste en la configuración DL. Cuando hablamos de carbohidratos, como la glucosa, como la galactosa, hablamos de muchos carbonos asimétricos. Cuando hablamos de aminoácidos, excepto la glicina, todos los aminoácidos tienen carbono asimétrico. Entonces, dibujamos la molécula de manera vertical, dejando el grupo principal siempre arriba. Me refiero a prioridad de grupos funcionales. Dibujamos la molécula de manera vertical. Colocamos los sustituyentes y verificamos de arriba para abajo el último carbono asimétrico. Si hubiere más de uno, se mira el último carbono asimétrico y nos fijamos dónde está el grupo de mayor prioridad entre izquierda y derecha. Acá es hidrógeno y amina. El grupo amino tiene más prioridad que el hidrógeno. Cuando el grupo de mayor prioridad está a la derecha, la molécula es una molécula D. Así como la D-glucosa, la D-galactosa. En este caso, la D-alanina.
Cuando la D-alanina se mira al espejo, van a cambiar de posición los brazos y vamos a tener el estereoisómero L, la L-alanina. Ahora, decime, la D-alanina, ¿qué configuración RS tiene? Ojo que D y L no se utiliza para reconocer enantiómeros. A veces coincide, como en este caso, pero a veces no. Para reconocer enantiómeros es RS. La glucosa, la D-glucosa, también va a tener su imagen. Ahora, ¿será enantiómero? No sé. La D-alanina, el grupo de mayor prioridad será el grupo amino, porque nitrógeno tiene mayor peso que carbono. Amino es el 1, carboxilo será el 2 y metil será el 3. 1, 2, 3. Sentido antihorario con hidrógeno en la horizontal es R. Entonces, la D-alanina también es la R-alanina. Y su imagen especular va a ser la S-alanina. La D-alanina y la L-alanina son enantiómeros entre sí. Acá abajo tenemos el gliceraldehído. Su nombre IUPAC sería el 2,3 dihidroxipropanal, que también tiene un carbono asimétrico. Colocando la molécula de manera vertical con el grupo orgánico de mayor prioridad en cuanto a función química arriba, vemos que cuando el OH queda a la izquierda del último carbono asimétrico viniendo de arriba para abajo, cuando el grupo principal queda a la izquierda, el isómero va a ser L. Y cuando el grupo principal queda a la derecha, el isómero va a ser D. Ahora, el L-gliceraldehído. ¿Qué configuración RS va a tener? Puede ser, vamos a verificar. La mayoría está diciendo que es S. El grupo número 1 va a ser OH. Fíjense, arriba es carbono, abajo también. Miramos el segundo. Arriba es oxígeno, abajo también. Pero arriba es carbono, doble enlace, oxígeno. Eso se considera como carbono unido a 2 oxígenos y un hidrógeno. Abajo, sin embargo, es carbono unido a un oxígeno y 2 hidrógenos. O sea, donde abajo hay un hidrógeno, arriba hay un oxígeno. Por lo tanto, el número 2 es el carbonilo. Y el número 3 será el CH2OH. Uniendo 1, 2, 3. Tenemos sentido horario
con grupo de menor prioridad en la horizontal. El L-gliceraldehído es un isómero, un estereoisómero S. Y el D-gliceraldehído es el R. Perfecto. Avancemos un poco más. Ahora vas a escribir la forma de Fischer del 2-bromo-3-clorobutano. Ya hicimos la clase pasada, pero conviene repasar esto porque es importante. Muy bien, revisemos un poco. Agarramos la molécula, escribimos de manera vertical, colocando los centros asimétricos de manera más céntrica posible. O sea, si es una molécula de 4 carbonos, los 2 carbonos asimétricos deben estar en el centro. Y en forma de cruz con sus 4 sustituyentes distintos. El carbono número 2 es un centro asimétrico
Y el carbono número 3 también es un centro asimétrico. A partir de ahí, ¿cuántas imágenes posibles? Bueno, la cantidad de imágenes posibles responde a la fórmula 2 a la n, 2 a la potencia n, donde n es la cantidad de carbonos asimétricos. O sea, para un compuesto orgánico con 2 carbonos asimétricos, tendrían que ser posibles 4 imágenes de molécula, 4 estructuras tridimensionales distintas de la molécula. No siempre es así. Más adelante vamos a ver el concepto de mesocompuesto. La primera imagen colocamos donde queremos. Yo coloqué bromo y cloro a la derecha. La segunda imagen va a ser el espejo de la primera. O sea, cambian de lugar todos los brazos. Para la tercera imagen, dejamos el primer carbono asimétrico sin tocar y cambiamos el segundo carbono asimétrico, la posición de los sustituyentes izquierda y derecha. Y la cuarta imagen va a ser el espejo de la tercera imagen. De esta manera se construyen las 4 imágenes especulares y se comparan todas las imágenes entre sí. Eso lleva a que en un compuesto con 2 carbonos asimétricos, ¿cuántas relaciones puede haber? A con B, 1. Vamos a llamarle moléculas A, B, C, D. A con B, 1. A con C, 2. A con D, 3. B con C, 4. B con D, 5. Y C con D, 6. 6 pares posibles. De esos 6 pares posibles, ¿cuántos de ellos son enantiómeros? ¿Y cuántos de ellos son diasterómeros? Bueno, ¿qué son enantiómeros? Moléculas con configuraciones estereocéntricas totalmente distintas. Para la primera molécula, prioridades. Bromo es el número 1. La porción de abajo es el número 2. Y metil es el número 3. Uniendo 1, 2, 3, tenemos sentido horario. Con hidrógeno en la horizontal es S. El segundo carbono asimétrico, que es el carbono 3, cloro es el número 1, la porción de arriba es el número 2, metil es el número 3. Uniendo las prioridades, tenemos 1, 2, 3, sentido antihorario, con hidrógeno en la horizontal es R. O sea, la primera molécula es 2S, 3R, 2 bromo, 3 cloro butano. Su imagen especular termina siendo 2R3S. Mirando la molécula, vemos que no hay ningún punto de coincidencia en los brazos. Donde en la primera molécula hay hidrógeno, en la segunda hay bromo, donde en la primera hay bromo, en la segunda hay hidrógeno. O sea, si agarramos esta molécula y colocamos encima de la primera, ninguno de los brazos coincide. Por lo tanto, decimos que A y B son enantiómeros entre sí. Ahora, cuando comparamos A con C, vemos que en el A, el carbono número 2 es S, y en el C, el carbono número 2 también es S.
Cuando uno de los estereocentros coincide en configuración, ya no podemos hablar de enantiómeros. Y se dice que la imagen A y la imagen C no son imágenes especulares no superponibles. Son imágenes de la misma molécula, pero no son enantiómeros. Y eso en estereoquímica se llaman diastereómeros. Diastereómeros. Entonces, A y C consiste en un par de diastereómeros. El punto de coincidencia es el estereocentro número 2. A con D pasa lo mismo. En la molécula A, el carbono, el estereocentro número, el carbono número 3, el segundo estereocentro es R. Y en el D también es R. Además, mirando un poco otra vez, A con C, vemos que la sustitución del estereocentro número 2 coincide. Entonces no pueden ser enantiómeros. Y en la imagen D, respecto a la imagen A, la sustitución de los brazos del estereocentro número 2 también coincide. Eso lleva a que la configuración coincide. Y así, B con C son diastereómeros porque la imagen B tiene el carbono 3S y en la imagen C también hay 3S. B con D también son diastereómeros porque los dos tienen 2R, 2R. Conclusión. Cuando en una molécula hay dos carbonos asimétricos, normalmente hay dos pares de enantiómeros. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles con configuraciones estereocéntricas distintas. Y si hay dos carbonos asimétricos y si hay 4 imágenes, porque no siempre va a haber 4 imágenes, entonces siempre vamos a estar hablando de 2 pares enantiómeros y 4 pares diastereómeros. Avancemos. Volver a explicar, dice, bueno, escribimos la molécula en forma vertical, escribimos sus imágenes posibles. La primera, cambiando todito de lugar los brazos. La segunda, dejamos sin tocar el 2, cambiamos el 3. La tercera, dejamos sin tocar el 3, cambiamos el 2. Escribimos las 4 imágenes posibles. A partir de ahí, determinamos la configuración de cada carbono asimétrico. El primero es 2s3r. Una vez determinada la configuración de cada carbono asimétrico, comparamos cada uno de los pares posibles. Y acá hay 6 pares posibles. A con B, A con C, A con D, B con C, C con D y B con D también. 6 pares posibles. De esos 6 pares posibles, ¿quiénes son enantiómeros? Aquellos pares que tienen configuraciones totalmente distintas. O sea, A con B son enantiómeros. ¿Por qué? Porque A es 2s3r y B es 2r3s. Y también C con D son enantiómeros, porque C es 2s3s y D es 2r3r. Todas las demás
uniones de pares van a terminar siendo diasterómeros porque sí o sí van a tener un punto de coincidencia. Entonces, la estereoisomería óptica del 2-bromo-3-cloro-butano, ¿en qué consiste? Consiste en 2 pares de enantiómeros y 4 pares de diasterómeros, porque son 6 pares posibles. ¿Por qué 6? Me dicen. Porque se compara cada uno con la otra molécula. ¿Cuáles son los 6 pares? A con B, primer par. A con C, segundo par. A con D, tercer par. B con C, cuarto par. B con D, quinto par. Y C con D, sexto par. Todas las imágenes tenés que comparar entre sí par a par. Y eso te da 6 pares. Y relacionar qué son entre sí esos 6 pares. Y bueno, 2 pares son enantiómeros y 4 pares son diasterómeros. Ahora, hace el mismo ejercicio anterior, comparando par a par, indicando la configuración de cada estereocentro, relacionando los pares para el 2,3 dibromobutano.
Bueno, seguramente ya hicieron todo. Acá va a aparecer un fenómeno que puede ser una cascarita de banana en el examen que puede llevar a errores, así que atiendan bien. Hay moléculas como el 2,3-dibromobutano que tienen dos carbonos asimétricos, pero que no va a ser posible 4 imágenes. ¿Por qué? Vamos a ver. La primera imagen, colocamos al azar, colocamos la molécula de manera vertical y los sustituyentes al azar. Esta vez se le antojó poner en uno de los carbonos, primero el bromo, después el hidrógeno, y en el segundo, primero el hidrógeno, después el bromo. Perfecto. La tercera molécula va a ser la imagen especular de la primera. O sea, cambiamos de lugar todito, todos los brazos. Hacemos que no haya ningún punto de coincidencia. La cuarta molécula, la tercera molécula, no es la cuarta, la tercera molécula, dejamos el brazo número 1 del primer carbono asimétrico sin cambiar y cambiamos de lugar el brazo número 2. Acá se da un fenómeno que tienen que mirar muy bien. Cuando una molécula es simétrica, esa molécula no tiene imagen especular, porque su imagen especular es la misma molécula cabeza para abajo. ¿Y qué quiere decir molécula simétrica? Partiendo la molécula por la mitad, la porción de arriba es exactamente igual a la porción de abajo. Entonces, la cuarta imagen no existe. 2,3-dibromobutano tiene dos carbonos asimétricos, pero tiene solamente 3 imágenes especulares. A esa molécula con carbonos asimétricos que no presenta enantiómeros se denomina compuesto meso. Vamos a explicar ahora de vuelta uno por uno. Primera imagen. Determino la configuración. El bromo es el número 1. El sustituyente de abajo va a ser el número 2. El metil va a ser el número 3. Y el hidrógeno está en la horizontal. Al unir 1, 2, 3, tengo sentido antihorario con hidrógeno en la horizontal, eso es R. El carbono número 3, o sea, el segundo estereocentro, el grupo prioritario es el bromo, el número 2 es el sustituyente de arriba y el número 3 es metil. Uniendo 1, 2, 3, tengo sentido antihorario, también es R. O sea, esta primera imagen es 2R, 3R y la molécula no presenta simetría. Donde arriba está bromo, abajo está hidrógeno. Eso quiere decir no presenta simetría. Simetría es tener todo en el mismo lugar y consiste en dos pedazos idénticos. Y una molécula simétrica no tiene imagen especular. Por lo tanto, no tiene enantiómeros. Teniendo carbonos asimétricos, no tiene enantiómeros. Hace unos años pregunté en el examen, recuerdo bien, decía, toda molécula con carbonos asimétricos presenta enantiómeros. Y es falso. No es así. Como estamos viendo acá, hay moléculas con carbono asimétrico
que no tienen enantiómero porque son compuestos meso. Bueno, de esta molécula A hacemos su imagen acá al lado. La molécula B es el espejo de A. Cambiamos todito de lugar los sustituyentes de los brazos. Analizamos la configuración de cada estereocentro. Molécula A es 2R, donde B es 2S. Molécula A es 3R, donde B es 3S. Primera condición para que haya enantiomería. ¿Los estereocentros son totalmente distintos? Sí. Segunda condición. ¿La molécula es asimétrica? Sí. Perfecto. Estamos ante un par de enantiómeros. A y B son moléculas enantiómeras. Ahora, vamos a la tercera imagen. Respecto a A, dejamos el estereocentro número 1, que sería el carbono 2, así como está, y cambiamos el B. Ahí miramos bien esta molécula y nos damos cuenta que esta es una molécula simétrica. Partiendo la molécula por la mitad, de arriba para abajo, partiendo la molécula por la mitad, vemos que toditos los puntos de unión al carbono asimétrico coinciden. Donde arriba hay bromo, abajo hay bromo. Donde arriba hay metil, abajo hay metil. Donde arriba hay hidrógeno, abajo hay hidrógeno. Esta es una molécula simétrica. Las moléculas simétricas no tienen imagen especular. O sea, esta imagen número 4 no existe. Es la imagen número 3, cabeza para abajo. O al revés. Quiere decir que la estereoisomería del 2,3 dibromobutano consiste en 3 imágenes posibles, A, B y C. Y a pesar de que el 2,3 dibromobutano tiene 2 carbonos asimétricos, la molécula tendrá solamente un par de enantiómeros. Y tendrá 2 pares de diasterómeros. A con B son enantiómeros. A con C son diasterómeros. B con C son diasterómeros. Y el compuesto C o D, uno de los dos, es un mesocompuesto. O sea, si yo te pido en el examen, y eso suelo pedir, indica la configuración del meso 2,3 dibromobutano. Meso 2,3 dibromobutano. Aquella forma de la molécula que no tiene imagen especular. Me tenés que decir que es la molécula 2R3S. O 2S3R. Pudiste haber escrito este primero. Lo que sí es que así como está la molécula, que es simétrica, no tiene imagen especular. Por lo tanto, la molécula 2R3S o la molécula 2S3R no tiene enantiómero, aunque tenga carbonos asimétricos. A eso se llama compuesto meso en isomería óptica.
Bueno, avancemos entonces. Bien explicado lo que es la mesoisomería, el plano de simetría y las condiciones para que hayan enantiómeros y cuándo dos pares son enantiómeros y cuándo dos pares son diasterómeros. Cabe recordar que cuando hay un solo carbono asimétrico, no pueden existir diasterómeros. Todo compuesto con un solo carbono asimétrico tiene su par enantiómero y terminó ahí. Pero a partir de dos carbonos asimétricos ya pueden aparecer los diasterómeros. Perfecto. Vamos a aplicar lo aprendido. Ahora, vas a representar los pares enantiómeros y diastereoisómeros para el 3-bromo-bután 2-ol. Escribí la fórmula del 3-bromo-bután 2-ol, hace la proyección de Fischer, ve un poco todas las imágenes posibles, yo no sé ni cuánto carbono asimétrico tiene, determinar la configuración de cada estereocentro y relaciona todos los pares posibles, indicando si son enantiómeros o diasterómeros. Linda tarea. Intentad primero vos, vamos a estudiar y después verificamos.
Muy bien, seguro que ya hicieron todo. Creo que este gráfico representa muy bien la situación. El carbono 2 y el carbono 3 del 3-bromo bután 2-ol son asimétricos. Por lo tanto, la primera imagen podría consistir en esta que están viendo y va a llevar a una configuración 2s3r. Ustedes pudieron haber empezado con esta segunda, no importa cómo empezamos. A partir la primera imagen colocamos como queremos, pero a partir de ahí cuidar las imágenes especulares. Como la molécula no tiene plano de simetría, o sea, partiendo por la mitad, hay luego sustituyentes distintos o H y Br, no va a haber luego plano de simetría. Entonces ahí podemos asegurar que tendremos 4 imágenes posibles. 2s3r, la segunda imagen va a ser 2r3s. Hablamos de un par de enantiómeros entre las moléculas A y B. Para la tercera imagen, cambiamos el primer carbono asimétrico, dejamos el segundo sin tocar. Para la cuarta imagen, cambiamos o hacemos la imagen especular de C. Y así también, entre la imagen C y la imagen D, tenemos configuraciones totalmente distintas y tenemos un par de enantiómeros. Vamos a llamar a las moléculas A, B, C, D. A y B son enantiómeros. A y C son diastereoisómeros o diasterómeros. A con D son diasterómeros. B con C son diasterómeros. B con D son diasterómeros. Y C con D son enantiómeros. O sea, tenemos 2 pares enantiómeros y 4 pares diasterómeros. Cosa que se va a dar siempre que la molécula tenga 2 carbonos asimétricos y no presente plano de simetría. ¿Cuáles son las condiciones entonces para que haya enantiómeros? La molécula, primero, tiene que tener carbono asimétrico y segundo, la molécula debe ser asimétrica. Porque si la molécula es simétrica, como el caso anterior, pues no presenta pares enantiómeros. Ok, sigamos. Creo que ya está bien entendido. Es un poco de ejercicios entonces en base a lo desarrollado. El primero es un poco isomería estructural. Te pide, escribe fórmula y nombre de todos los isómeros de cadena. Condición, deben ser isómeros de cadena para el C6H14. La pregunta en el examen puede ser, ¿cuántos isómeros de cadena presenta el C6H14? Bueno, ejercicios aplicando lo aprendido.
Bueno, vamos a revisar un poco. Primer análisis que tenemos que hacer es que C6H14 es un hidrocarburo. O sea, no va a haber función química. Segundo, la cantidad de hidrógeno es el doble más 2 que la cantidad de carbono. Por lo tanto, es un alcano. No puede haber doble enlace y tampoco puede haber ciclo. Porque su fórmula C6H14 indica que estamos en presencia de alcanos. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? El hexano, el 2-metilpentano, el 2,2 dimetilbutano, el 3-metilpentano y el 2,3 dimetilbutano. O sea, el C6H14 puede presentar 5 isómeros de cadena posibles. No existe otra posibilidad. Verifiquen sus resultados y isomería de cadena de un alcano tienen que ser, bueno, de paso, isomería estructural luego es así, tienen que ser nombres distintos. Estructuras distintas con nombres distintos. No. Me dice alguien 2,2 dimetilbutano y 2,3 dimetilbutano no son isómeros de posición. No, son isómeros de cadena. Isómeros de posición por definición es posición distinta de un grupo funcional o de una insaturación. Acá hablamos de cadenas carbonadas. Son isómeros de esqueleto o de cadena. O sea, decir isómero de cadena no quiere decir que tiene que variar la cadena principal. Son estructuras, uniones entre carbonos distintas, la manera en que se unen los carbonos. La isomería de posición se refiere a doble o triple enlace, grupo funcional y sustituyentes. Puede ser cloro, bromo, nitro. Pero en estructuras 100% carbonadas, nombres distintos en alcanos son isómeros de cadena o de esqueleto. Sustituyente no es lo mismo que radical alquilo. Un cloro no es un grupo funcional, pero es un sustituyente. Por eso son buenos los ejercicios, porque aclaran estas cosas. Siguiente. Vamos, que da gusto. Fácil. Dice, escribe fórmula y nombre de un isómero de posición del 2-pentanol. Acá, por ejemplo, se habla de isomería de posición y aparece función química. Entonces, ¿cuál sería un isómero de posición del 2-pentanol? Para 5 segundos.
Muy bien. Por ejemplo, un isómero de posición del 2-pentanol puede ser el 3-pentanol. La misma cadena, lo único que varía es la posición del grupo funcional. Y la posición del grupo funcional cambia del 2-pentanol al 3-pentanol. No cambia la cadena carbonada, no cambia en nada. Y también un pentanol podría ser un isómero de posición. Bueno, me insisten en el chat que la vez pasada yo dije, y puede ser, no hay problema, de que los radicales también entraban en isomería de posición. Bueno, si lo dije así, nos retractamos ahora. Tal vez me equivoqué o me confundí, pero vuelvo al anterior. Vamos a dejar claro esto. Así ya sé que puedo quitar en el examen. Un ratito al anterior. 2,3 dimetilbutano y 2,2 dimetilbutano no son isómeros de posición, son isómeros de cadena. Me queda clarito ahora. Vamos a usar isomería de posición para referirnos a isómeros que tienen grupos funcionales sustituyentes que no son radicales alquilo o dobles y triples enlaces en posiciones alternativas. Cuando la estructura es 100% carbónica, hablamos de isomería de cadena. Y acá estamos teniendo un ejemplo de isomería de posición. ¿Qué son isómeros de posición? Aquellos isómeros que tienen doble o triple enlace, grupos funcionales o sustituyentes distintos a alquilos en posiciones distintas. Esos son isómeros de posición. Un pentanol, 2-pentanol y 3-pentanol son isómeros de posición. Vamos a ver qué nos pide más el ejercicio, si es que hay más. Esto es importante. Dice, escribe fórmula y nombre de un isómero de función para cada una de estas moléculas representadas. Vas a determinar para el C3H8O, para el C3H6O y para el C3H6O2 la función química posible y su correspondiente isómero de función. Aclaro que acá puede haber varias respuestas posibles, depende cómo plantees, pero este puede ser un ejercicio. Para cada una de estas fórmulas brutas, vas a escribir un par de isómeros de función. Esa es la condición.
Muy bien, revisando un poco, ya hicimos un ejercicio parecido. Y justamente era así también, solo para recordar, es C3H8O indica saturación, un solo oxígeno puede ser un éter o puede ser un alcohol, pero deben ser isómeros de función, por eso funciones químicas distintas. El etil, metil éter y el 1-propanol son isómeros de función. C3H6O, la cantidad de hidrógeno, que es el doble que la cantidad de carbono, indica una unidad de insaturación, que puede ser un ciclo o un doble enlace. Como tiene un solo oxígeno, entonces podríamos hacer una cetona con un aldehído. Y así propanona y propanal son isómeros de función. Y acá C3H6O2, la cantidad de hidrógeno, que es el doble que la cantidad de carbono, también indica un doble enlace o un ciclo. Y como hay dos oxígenos, entonces podemos hacer derivados carboxílicos. El etanoato de metilo y el ácido propanoico son isómeros de función. Entonces estamos viendo en ejercicios prácticos ejemplo de isómero de cadena o de esqueleto, ejemplo de isómero de posición, ejemplo de isómero de función. Vamos a ver qué se viene ahora. Bueno, ahora te pide fórmula y configuración de los enantiómeros. Lee bien lo que te dice el examen. Quiere fórmula y configuración de los enantiómeros del 2,3 dihidroxipropanal. La fórmula, la proyección de Fisher, la configuración RS, exclusivamente de los pares enantiómeros del 2,3 dihidroxipropanal.